Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. En la noche de ayer se inauguró la versión número 21 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Toda una institución es ya este festival. No solamente reúne a conjuntos e intérpretes de todo el litoral del Pacífico colombiano para que den a conocer su música, sino también que trae a la ciudad de Cali a personas de diferentes países del mundo. Se ha convertido también en un punto de encuentro de la gastronomía, de la cultura, de los saberes, de todo aquello que tiene que ver con la tradición del litoral pacífico colombiano. Vamos a hablar en el día de hoy con un experto en el Festival Petronio Álvarez. Se trata del profesor Félix Domingo Cabezas. Él es un intelectual experto en asuntos de educación de pedagogía, graduado en la Universidad Javeriana, autor de una veintena de libros y lo más importante para nosotros en este momento, amplio conocedor de cómo nació el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Muy buenas tardes, profesor Félix Domingo Cabezas, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Muy buenas tardes. El Festival de Música del Pacífico es la mejor ventana que tiene Cali, que tiene Colombia en este momento para difundir la cultura. ¿Cómo surgió el festival? En 1997, el gran amigo Germán Patiño Osa, quien murió desafortunadamente, fue el que gestó ante las entidades gubernamentales, ante el gobernador Villegas y ante ante Colcultura, porque no era el Ministerio de Cultura todavía, que este evento que hoy se llama Petronio solamente, porque la gente ya lo ha cogido cariñosamente como Petronio. Como el Petronio. Sí, ya no es el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, naciera en 1997, los días 7, 8 y 9 de agosto. Con este empuje de Germán, el primer festival se hizo como un evento de grupos, ¿no? Entonces, inclusive participó La Contundencia, participó Bahías, y estaba recién naciendo, y muchos grupos del Pacífico que sumaron en ese entonces 39 grupos. De allí en adelante se dieron cuenta que la gente lo acogió, ese evento de 1997, con un empuje y unas ganas. Entonces se dieron cuenta que habían sembrado una semilla en un terreno fértil. Y de 1997 al 2017 cumplió los 20 años. Cada día el Petronio es mejor y cada día conocemos más y lo disfrutamos con mayor... Profesor Félix, usted es autor de varios textos, entre ellos Raíces Sonoras del Pacífico Colombiana, Raíces del Petronio. Es un grueso tomo, un volumen bastante extenso de la prolífica actividad académica e intelectual suya en relación con el estudio de las culturas afrocolombianas y afroamericanas. Coménteles, por favor, a nuestros televidentes sobre los contenidos fundamentales de esta obra. A ver, Raíces Sonoras del Pacífico Colombiano, Raíces del Petronio, es un documento de una investigación de más de 20 años. En esta parte de este libro, que tiene 603 páginas, trato de colocar allí cómo nace el Petronio Álvarez, ¿no? Qué eventos se desarrollaron antes que el Petronio Álvarez, qué músicos, qué grupos, en qué espacios se desarrollaron estos músicos. Y además el libro contiene la cocina del Pacífico, la artesanía del Pacífico, la música del Pacífico, los instrumentos, los diferentes ritmos del Pacífico. Con base en este libro que yo publiqué en el 2014 y uno también que se publicó en la época de Iván, son 2 libros que se han publicado, nos reunimos con el amigo Manuel Sevilla, profesor de la Universidad Javeriana. Él tenía acumulado una información digital que la subió a internet con un grupo de estudiantes y con apoyo de la Secretaría de Cultura de Cali,
Y entonces con ese insumo de él y con el insumo que yo tengo de Raíces Sonoras, conformamos otro libro que está en internet para que lo baje todo el mundo a nivel nacional, y se llama Guía Incompleta al Festival de Música Petronio Álvarez, 1997-2016. Este es uno de las últimas producciones que está impreso a raíz de esta edición del festival. El otro libro al que hacíamos alusión, que tiene un seguimiento histórico del Petronio Álvarez, es este que tenemos en este momento en pantalla, que es toda una compilación del trabajo trabajo de investigación desarrollado por el profesor Félix Domingo Cabezas. El otro es este que tenemos acá, que es la guía del Festival Petronio Álvarez, que está circulando en este momento, para que todos aquellos que tienen interés en conocer más de cerca los contenidos de este festival y la programación del mismo en el presente año, pues se acerquen a ella a través de este documento. Profesor Félix Domingo Cabezas, ¿cómo ha llegado a convertirse, después de ese nacimiento que usted nos ha reseñado rápidamente, este festival en un paradigma, en un referente casi que mundial de la cultura afro, que trae a nuestro país, como decíamos al principio, pues muchísima gente interesada en estudiarlo? El Petronio tiene 4 modalidades y tiene la modalidad de marimba, la modalidad de chirimía, la modalidad de violín del norte del Cauca y la modalidad de versión libre. Creo que esa amalgama de modalidades, como también los diferentes instrumentos que se tocan y que se utilizan en el festival, los diferentes ritmos. En el Pacífico hay más de 100 ritmos distintos entre los ritmos afro y los de los indígenas. Entonces, esa amalgama de tantos ritmos, de tantas cadencias, de tantas melodías que existen, es el que ha hecho que el festival surja, crezca de una manera inusitada. Además, el evento en sí se ha desarrollado en la parte técnica, ¿no? Se ha desarrollado en la parte de la gastronomía, o sea, de la cocina, la artesanía, la parte académica. En el Festival de Música Petronio Álvarez hay un evento académico que poco se le da difusión. Se promueve la industria cultural. Entonces, todos esos elementos que toca el festival ha hecho que, además, es patrimonio nacional, ¿no? Como las marimbas son un patrimonio universal. Entonces, ahora estamos mirando lo de la partería, como la partería, las músicas, los cantos de cuna. Entonces, el Pacífico es ritmo, el Pacífico es melodía, el Pacífico es sonoridad, además de la belleza geográfica que posee. Sí, y precisamente para esta versión del Festival Petronio Álvarez, pues se ha desarrollado lo que se ha denominado el Petronio Digital, la tercera muestra del Petronio Digital en las diferentes universidades de nuestra ciudad, y han tocado este tema de la partería. ¿Por qué se escogió este tema, profesor? Porque la partería tiene en este momento un reconocimiento nacional como patrimonio, y hay que hacerle un plan de salvaguardia, y además del plan hay que resaltar, porque ese es un elemento importante que antes se trabajaba a nivel oculto y estaba perdiéndose. Entonces hay necesidad. Es un poco el rescate de las tradiciones, de la cultura, de la idiosincrasia de los pueblos del litoral pacífico. Es que el Petronio en la ley nacional dice que también tiene que abordarse estas prácticas culturales tradicionales. Entonces, dentro de la partería, los cantos de cuna están dentro de las prácticas tradicionales, entonces forma parte del evento Petronio. Más allá de lo musical, profesor Félix Domingo Cabezas, el festival ha servido también para darle un impulso a las luchas sociales, ¿cierto? A la reivindicación de los derechos de las comunidades, ¿no cree usted? Yo creo que ahora se conoce más el Pacífico que antes, y uno de los elementos importantes ha sido el Petronio, y a través del Petronio hay muchas canciones de protesta,
hay muchas canciones con unos mensajes subliminales, hay muchas canciones y ritmos que evocan lo que ocurrió ayer, pero que invitan a que seamos más hermanos, que se comparta mejor el pan y que se entienda mejor y que nos entendamos todos en la diferencia. El profesor Félix Domingo Cabezas nos ha traído también esta otra producción, esta ya más literaria de poesía, que él ha titulado Antología Poética con piel y sabor de África. Y también dentro del mismo libro podemos encontrar La sonrisa de las flores y otras jácaras. Háblenos un poco de eso, profesor, de las jácaras. Libro de poemas, es decir, esto es todo un poema, ¿no? Pero la antología es un libro de doble cara. Contracara, bilibro, yo le llamo el bilibro. Las jácaras son cuentos, pero La sonrisa de las flores es una especie de cuento bellísimo, que pues está en 122 páginas, rapidísimo de leer. Y la antología poética con piel y sabor de África, son 40 poemas, todos relacionados con África, que son fáciles de leer, de interpretar, pero que ya los que lo han leído me han felicitado por la belleza que contiene. Y uno de los elementos interesantes de esta producción literaria, intelectual del profesor Félix Domingo Cabezas, es que ante esa desatención que hay de los organismos culturales y de las editoriales, pues él mismo promueve como autoeditor la publicación de sus obras. ¿No es así, profesor? Claro. Mi primera obra la publiqué en 1999, que se llama Versos escondidos en la costa pacífica, y con lo que vendí de Versos escondidos en la costa pacífica lo guardé, y con eso publico, vendo, entrego, y me hago el esfuerzo para reunir para la próxima edición. Como veíamos en una nota anterior, hay en la Universidad del Valle una gran indignación por insultos racistas proferidos lamentablemente por un docente de esta institución, la más importante del suroccidente de nuestro país, institución pública. ¿Usted por qué cree, profesor, que se siguen presentando estas situaciones cuando los derechos humanos y los derechos de las comunidades afroamericanas, afrocolombianas, de las comunidades negras, están por encima de cualquier prevención racista e incluso tienen que ser sancionadas? Fundamentalmente algunas personas sienten odio al otro, pues no es compatible en este nivel de tiempo que estamos. Pero creo que el Petronio es una muestra de cómo se tiene que convivir, ¿no? Usted en el Petronio pasan los 4, 5, 6 días, a veces 7, de música, de canto, de gozo, de jolgorio, y no hay una sola mala mirada. Entonces yo creo que los profesores, sobre todo los docentes universitarios en estos casos, y todas las personas, no solamente él, tienen que aprender a aceptar al otro y a respetar la diferencia. Y yo creo que Colombia es un país diverso, y lo que nos tiene que llevar hacia el futuro es la interculturalidad, respetarnos de unos a otros, valorarnos y saber que esto no es cuestión de piel, esto es cuestión de humanidad, de hacer el bien y de sacar adelante, de salir adelante a nivel personal, familiar y de la nación. Y colectivo. Y estamos en una época en la que la lucha contra el racismo tiene cada vez más importancia. Miremos lo que acaba de ocurrir también con Donald Trump en los Estados Unidos y su connivencia con el Ku Klux Klan, con el supremacismo, con el racismo, que está mandado a recoger y que no tiene que seguir haciendo parte de esta historia contemporánea. Finalmente, profesor Félix Domingo Cabezas, ¿qué viene ahora para el Petronio? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuál es la perspectiva, el futuro de este festival? El Petronio cada día mejora. Cada día va mejor. Pues nosotros en el mes de septiembre, terminado el Petronio, nos reunimos en el comité conceptual. Allí se evalúa el trabajo del año, porque no es el Petronio los días de agosto. El Petronio es todo lo que desde que termina un Petronio y se comienza a planificar el próximo. Entonces se evalúa el año de trabajo
y con este año de trabajo se hacen los ajustes respectivos. Entonces, la primera recomendación que damos a la comunidad, a todas las personas que disfrutaron, a los que no pudieron ir, es que nos hagan llegar sugerencias para mejorar. Y lo que hay que tratar es de conservar que el Petronio siga siendo público, que siga siendo abierto, que siga siendo libre, que siga siendo gratis las entradas y que siga contribuyendo a construir ciudad, a construir país y a darle oportunidades a las personas para que se muestren culturalmente, musicalmente y se muestren en sus culturas, en su tradición. Por lo menos las personas que cocinan, las que hacen artesanía, las que pintan, la belleza afro, todo eso que se muestra en el Pacífico se tiene que seguir conservando y que no sea solamente para el Pacífico, sino que sea todos los días y todos los años, los 35 días del año. Muchas gracias, profesor Félix Domingo Cabezas, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Gracias a usted, los amigos de Pacífico Noticias, y como dice el título, ustedes son paz y cífico. Exactamente, profesor, muy buena definición. Somos paz y somos Pacífico colombiano y por eso para nosotros es tan importante el Festival Petronio Álvarez. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.